Capítulo 7. 9 am. La configuración del clima de hoy era ligeramente nublado, y la niebla de la mañana que cubría la ciudad todavía no se había disipado. La luz que brillaba desde el exterior se reflejaba en ella, coloreando el entorno de color amarillo limón. De acuerdo con el calendario de Aincrad, era el mes del árbol de ceniza, lo que significaba que estábamos por entrar en otoño. La temperatura era un poco fría, haciéndolo el mes más refrescante del año. Pero en este momento, me sentía un poco mal. Estaba esperando por Asuna en la plaza del portal, en el área habitable del 74º piso. No pude dormir la noche anterior por alguna razón, y todo lo que hice en mi sencilla cama en Algade fue moverme de un lado a otro. Creo que me las arreglé para dormir un poco pasadas las 3 de la mañana. Había muchas características en SAO que ayudaban al jugador, pero lamentablemente un botón que pudiera hacerte dormir no era una de ellas. Por extraño que parezca, existía todo lo contrario. En las opciones del menú relacionadas con el tiempo, había algo llamado reloj de alarma que obligaba al jugador a despertarse de su sueño. Por supuesto, la opción de volver a dormir o no, era totalmente tuya, pero logré reunir suficiente fuerza de voluntad para arrastrarme fuera de mi cama cuando el sistema me despertó faltando 10 minutos para las 9 de la mañana. Tal vez para la bendición de los jugadores más perezosos, no había necesidad de bañarse o cambiarse en el juego, aunque algunos de los jugadores más extraños parecían bañarse a diario. Pero como replicar un ambiente completamente líquido era difícil incluso para el NerdVGR, este no podía reproducir un baño real perfectamente. Después de despertarme un poco demasiado cerca de la hora de encuentro, me puse todo mi equipo en 20 segundos, y salí con un ligero balanceo del portal de teletransportación de Algade hacia donde esperé por ella, un poco irritado por la falta de sueño, pero se le hizo tarde. Ya eran las 9:10. Los jugadores diligentes fueron apareciendo por el portal y caminando hacia el área laberinto, uno tras otro. Con nada más que hacer, miraba el mapa del laberinto y lo que me faltaba para completar mis habilidades, estadísticas que ya sabía de memoria. Me gustaría tener una consola de juegos portátil o algo así. Me quedé sin habla por ese repentino pensamiento. Querer jugar un juego dentro de otro juego, me estaba poniendo cada vez peor. Debería volver y dormir, incluso comencé a pensar. Otro efecto azul de teletransportación apareció en el interior del portal, por Dios sabe cuánta vez. Miré sin mucha expectación. Pero entonces. Kiara. Por favor, sálganse del camino. Por lo general, los jugadores que se teletransportan aparecen en el suelo, pero esta persona se presentó 1 metro despegada de este y voló por el aire dirigiéndose directamente hacia mí. Sin tiempo para atrapar o esquivar, chocamos y caímos al suelo amontonados. Me golpeé fuertemente detrás de la cabeza en el piso de piedra. Si no me encontrara dentro de un asentamiento, un par de puntos de mi HP seguro hubieran perdido. Eso significaba que este jugador idiota había saltado por el portal del otro lado y apareció así en este lugar, eso era lo más probable. La idea cruzó tranquilamente por mi mente. Todavía un poco mareado, levanté el brazo y tomé al idiota arriba de mí en un intento para quitármelo de encima. La sensación de algo extraño y pleno fue registrada por mi mano. La apreté 2, 3 veces para averiguar qué era esa elástica y opulenta sensación en ella. Katia. De repente, un grito resonó en mis oídos y mi cabeza golpeó otra vez contra el suelo. Al mismo tiempo, el peso encima de mi cuerpo se levantó. Delante de mí, había una jugadora que estaba sentada en el suelo, vestida con un uniforme rojo con blanco de caballero y una minifalda que llegaba a nivel de las rodillas, con una espada blanco plateado en su vaina. Y por alguna razón, me miraba con una inexplicable pero evidente furia en sus ojos. Su rostro experimentaba el más alto grado del efecto de emoción y estaba totalmente rojo hasta las orejas, y sus 2 brazos se encontraban cruzados de forma protectora contra su pecho. Fui inmediatamente capaz de adivinar lo que había estado agarrando con mi mano derecha. Al mismo tiempo, un poco tarde, me di cuenta de la peligrosa situación en la que me encontraba. Todas las formas de evitar las situaciones de peligro que entrené para meterlas en mi cabeza habían desaparecido. Mientras abría y cerraba mi mano sin saber qué hacer con esta, abrí mi boca. Oye. Buenos días, Asuna. La ira en sus ojos parecía brillar aún más. Esos eran definitivamente los ojos de alguien que estaba pensando en sacar su arma. Comencé a inspeccionar la necesidad de la opción escapar que había destellado en mi mente cuando el portal brilló nuevamente de azul. Asuna miró hacia atrás con una expresión de sorpresa y se levantó rápidamente, antes de esconderse detrás de mí. Sin saber por qué, me levanté también.
El portal brilló aún más cuando un recién llegado apareció en medio de ella. Esta vez el jugador tenía ambos pies en el suelo. Al desvanecerse la luz, reconocí a la persona en su interior, y la impresionante capa blanca con un símbolo rojo en esta. El hombre, que vestía un uniforme de Kobe y llevaba una espada que parecía ser ligeramente excesivo en su decoración, era el guardaespaldas de pelo largo que ayer había estado siguiendo a Asuna. Su nombre era Cradil o algo así. Cradil frunció más el ceño cuando vio a Asuna detrás de mí. No parecía ser tan viejo. Debería de tener alrededor de 20 años, pero las arrugas de su rostro le hacían parecer mayor. Apretó sus dientes con tanta fuerza que casi lo pudimos oír y luego habló con una ira que apenas si podía ocultar. Asuna-sama, usted no debería actuar por su cuenta de esta forma. Al escuchar la voz que rozaba la histeria, pensé esto se va a poner complicado y enderecé mi postura. Con sus pesados ojos brillando, Cradil volvió a hablar. Ahora, Asuna-sama, volvamos al cuartel general. No. Hoy ni siquiera estoy en servicio. ¿Y Cradil, por qué estabas parado enfrente de mi casa tan temprano en la mañana? Asuna respondió con enojo detrás de mí. Fufu, yo sabía que esta situación ocurriría, por lo que empecé a ir a Salemburg para vigilar su casa desde hace un mes. Yo solo podía estar sorprendido por la orgullosa respuesta de Cradil. Asuna se congeló también. Después de un largo silencio, ella le preguntó con una voz forzada. Eso no es parte de las órdenes del líder, ¿verdad? Mi deber es el de escoltarla, Asuna-sama. Eso incluye vigilar su casa. ¿Qué quieres decir con incluye? Idiota. Cradil se acercó con su expresión cada vez más enojada e irritada, luego me empujó fuera del camino y tomó la mano de Asuna. No parece entender. Por favor, no sea así. Ahora volvamos al cuartel general. Asuna parecía haber sido asustada por la voz, que por lo visto ocultaba algo apenas disimulado detrás de esta. Entonces me lanzó una mirada suplicante. A decir verdad, hasta ese momento, me preguntaba si debía correr como siempre lo había hecho. Sin embargo, en el instante que vi los ojos de Asuna, mi mano comenzó a moverse por sí misma. Agarré el brazo derecho de Cradil, el que estaba sujetando a Asuna, y aumenté la fuerza en mi mano hasta justo antes de que el código anticrimen se invocara. Lo siento, pero estoy tomando prestada a tu sublíder el día de hoy. La frase sonó estúpida, incluso para mis oídos, pero no podía retroceder ahora. Cradil, que había estado ignorándome a propósito hasta ahora, arrugó su cara y apartó su mano. Tú. Gritó con una voz que parecía raspar. Incluso si el sistema exageraba las expresiones, aún había algo que parecía extraño detrás de su voz. Yo voy a garantizar la seguridad de Asuna. No es como si fuéramos a luchar contra un jefe este día. Tú puedes regresar al cuartel general por ti mismo. No juegues conmigo. ¿Acaso crees que un patético jugador como tú puede proteger a Asuna-sama? Por lo menos, mejor que tú. ¡Qué tonto insolente! Ese si puedes fanfarronear, supongo que estás preparado para defenderlo. Cradil, con su rostro ahora blanco, abrió la pantalla de menú con su mano derecha, manipulándola rápidamente. Pronto un mensaje semitransparente del sistema apareció delante de mí. Podía adivinar lo que era incluso antes de leerlo. Un duelo 1 a 1 ha sido solicitado por Cradil. ¿Aceptas? Debajo de las brillantes e inexpresivas letras estaban los botones y barra no y una serie de otras opciones. Miré de reojo a Asuna. Ella no podía ver el mensaje pero parecía haber adivinado lo que estaba pasando. Pensé que iba a tratar de detenerme, pero sorprendentemente asintió ligeramente con una rígida expresión. ¿Esto está bien? ¿No representará un problema en el gremio? Asuna respondió a mi pregunta susurrante con una igual. Está bien. Yo misma informaré de esto al líder. Asentí en respuesta, entonces pulsé sí y opté por el modo de al primer golpe de las opciones. Este era un duelo que se podía ganar, ya sea acertando el primer golpe limpio o reduciendo el HP del oponente a la mitad. El mensaje cambió a usted ha aceptado el duelo 1 a 1 con Cradil, y una cuenta regresiva de 60 segundos apareció debajo. En el momento en que el número llegue a 0, el sistema de protección de HP que estaba en vigor dentro de la ciudad sería retirado momentáneamente, y él y yo seríamos capaces de cruzar las espadas hasta que uno de nosotros ganara. Cradil parecía haber hecho su propia interpretación del consentimiento de Asuna. Por favor observe, Asuna-sama. Voy a demostrar que no hay nadie mejor que yo para escoltarla. Gritó con una expresión que apenas ocultaba su placer, sacando su enorme espada de 2 manos de su cintura, y colocándose en posición con un sonido de traqueteo.
Me aseguré de que Asuna se hubiera alejado lo suficiente antes de desenfundar mi espada de una mano que descansaba en mi espalda. Como era de esperarse de un miembro de un famoso gremio, su espada se veía mucho mejor que la mía. No era solo la diferencia de tamaño entre la espada para una mano y la espada para dos, sino que mientras que la mía era un arma simple y práctica, la suya había sido completamente decorada por un artesano de primera clase. Mientras estábamos parados a 5 metros de distancia, esperando a que finalizara la cuenta regresiva, la gente comenzó a juntarse alrededor de nosotros. Pero no era del todo tan extraño. Esta era una plaza del portal en el centro de una ciudad, y los dos éramos jugadores bastante conocidos. Solista Kirito y un miembro de COD están teniendo un duelo. Cuando alguien gritó eso, los aplausos sonaban aquí y allá. Dado que los duelos eran generalmente para comparar tus habilidades con un amigo, todos los espectadores aplaudieron y silbaron, ignorantes de la situación que había conducido a esto. Pero a medida que el tiempo avanzaba, todo esto comenzó a desvanecerse. Sentí un hilo frío pasar por mi cuerpo, como cuando estaba luchando contra un monstruo. Me concentré para poder estudiar la atmósfera alrededor de Kradil, que estaba avistando de aquí para allá con una mirada de disgusto, y examiné su posición y la forma en que sus pies se movían. Los seres humanos eran mucho más propensos a mostrar ciertos hábitos cuando estaban a punto de utilizar una habilidad. Si se trataba de una habilidad de ataque o de defensa, o si comenzaría desde el suelo o desde lo alto, si su cuerpo revelaba este tipo de información, entonces este se convertía en una debilidad crítica. La espada de Kradil estaba inclinándose un poco hacia atrás desde la mitad de su cuerpo y la parte inferior de su cuerpo también se inclinó. Era claramente una señal de que iba a usar un ataque tipo embiste de alta precisión. Por supuesto, podría haber sido una finta. Yo mismo en realidad estaba tomando una postura baja y relajada con mi espada, dando la impresión de que mi primer ataque iba a ser un golpe débil hacia la parte inferior de su cuerpo. Solo puedes confiar en tu experiencia y en la sensación cuando estás en la búsqueda de fintas. Cuando la cuenta regresiva se redujo a un solo dígito, cerré la ventana. Ni siquiera podía oír el ruido alrededor de mí. Vi a Kradil, que había estado cambiando rápidamente su mirada de mí hacia la ventana y luego de vuelta, quedándose inmóvil mientras que los músculos de su cuerpo se tensaron. La palabra duelo apareció en el espacio entre nosotros y yo salté. Chispas volaron de la suela de mi bota, y el aire pasó silbando a como mi hombro cortaba a través de él. Ni siquiera un momento había pasado antes de que el cuerpo de Kradil empezara a moverse también. Pero había una expresión de sorpresa en su rostro, ya que yo había destrozado sus expectativas de una técnica defensiva de ataque débil y embestí. El primer ataque de Kradil fue, como lo había adivinado, una técnica de embiste para espadas de 2 manos que ataca desde lo alto. Avalanche 31. Si la guardia era demasiado débil, el defensor podría quizás bloquear el golpe, pero no sería capaz de contraatacar de inmediato debido al impacto, mientras que el jugador que la utilizara conseguirá ganar tiempo para preparar su postura una vez más, ya que la embestida ampliaba la distancia entre ellos. Era una habilidad de alto nivel muy buena. Bueno, al menos contra monstruos. Yo, que ya había descifrado lo que Kradil iba a hacer, opté por la técnica de embestida Sonic 32. Si ambos seguíamos atacando, nuestras habilidades de seguro chocarían. Si tuviéramos que mirar solo la fuerza de la técnica, la suya lo era más, y el juego estaría a favor de la habilidad más pesada si los dos ataques colisionaban. En este caso, mi espada sería desviada y su técnica me golpearía, debilitada pero aún lo suficiente para poner fin al duelo. Sin embargo, yo no iba contra Kradil. El espacio entre nosotros se redujo rápidamente. Pero mi percepción se había acelerado también, y se sentía como si el tiempo se hubiera ralentizado. No estaba seguro de si esto era resultado del sistema o si se trataba de una capacidad que los humanos teníamos naturalmente. Todo lo que sé es que podía ver todos sus movimientos. La espada, que estaba inclinada hacia atrás, comenzó a emitir una luz naranja y se aceleró hacia mí. Sus estadísticas debían haber sido bastante altas, como era de esperarse del mejor gremio, ya que el tiempo necesario para que la habilidad iniciara fue más corto de lo que esperaba. La hoja que brillaba intensamente se apresuró. Si golpeaba esa habilidad de frente, no había duda de que yo recibiría el daño suficiente para poner fin al duelo. El rostro de Kradil mostraba su éxtasis en su aparente victoria. Pero, mi espada, con su ventaja inicial, se movió un poco más rápido, dibujando una trayectoria verde inclinada y golpeando su espada justo antes de que finalizara su ataque. El juego calculó el daño infligido por mi espada, produciendo una enorme chispa.
Otra consecuencia de dos armas colisionando era Weapon Break 33. Solo había una posibilidad de que ocurra cuando un arma recibe un duro golpe en una parte débil de su estructura, pero estaba seguro de que se rompería. Las armas con demasiada decoración tenían una baja durabilidad. Como era de esperarse, con un sonido desgarrador, la espada de Cradil se rompió. Hubo un efecto como el de una explosión. Nos entrecruzamos en el aire y aterrizamos en donde el otro había saltado. La mitad rota de su espada giró en el aire, reflejando la luz del sol, antes de enterrarse en el suelo de piedra entre nosotros. Después de eso, tanto la mitad rota y la mitad restante que se encontraba en las manos de Cradil se rompieron en innumerables fragmentos de polígonos. El silencio cubrió la plaza por un momento. Todos los espectadores quedaron asombrados con la boca abierta. Pero después de aterrizar, levantarme, y balancear mi espada de izquierda a derecha como de costumbre, ellos empezaron a aclamar. ¡Increíble! En realidad estaba apuntando a eso. Cuando escuché que todos empezaron a criticar la breve pelea, suspiré. Aunque fuera una sola habilidad, revelar incluso una sola carta de mi mano no era algo que me hiciera feliz. Con la espada en mi mano empecé a caminar hacia donde Cradil estaba sentado dándome la espalda. Esa espalda, cubierta por la capa blanca, se sacudía violentamente. Después de enfundar ruidosamente mi espada a propósito, dije en voz baja. Si lo quieres reintentar con una nueva arma, lucharé contigo otra vez, pero esto es suficiente, ¿no? Cradil ni siquiera trató de mirarme. Se sacudió con ambas manos sobre el suelo como si estuviera enfermo. Pero pronto dijo con una voz casi chirriante y Resign 34. Podría haber dicho me rindo o perdí en japonés. Inmediatamente después, un renglón de líneas púrpura apareció exactamente donde se había mostrado por primera vez cuando comenzó la pelea, esta vez anunciando el final del duelo y al vencedor. Otra ovación resonó, y luego Cradil se levantó tembloroso y le gritó a los espectadores. ¿Qué están mirando? Piérdanse. Luego se volteó lentamente hacia mí. Tú te mataré, definitivamente te mataré. No podía negar que estaba un poco asustado por esos ojos. Las emociones en Sao se experimentaban de forma un poco exageradas, pero a pesar de eso el odio que ardía en los pesados ojos de Cradil era más temible que el de cualquier monstruo. Alguien se deslizó a mi lado mientras yo estaba allí sorprendido. Cradil, te ordeno como la sublíder de Knights of the Blood. Yo te relevo de la posición de escolta. Regresa a la sede y permanece allí hasta que haya nuevas órdenes. Las palabras y la expresión de Asuna fueron frías. Pero sentí la angustia detrás de ellas e inconscientemente puse mi mano sobre su hombro. Asuna inclinó un poco su cuerpo forzadamente tenso. ¿Qué esto? Este sonido apenas se alcanzó nuestros oídos. El resto, muy probablemente una serie de insultos, se perdieron en su boca. Cradil nos fulminó con la mirada. No había duda de que él estaba pensando en atacarnos con su arma de reserva, a pesar de saber que el código anticrimen lo detendría. Pero apenas consiguió contenerse y sacó un cristal de teletransportación desde el interior de su abrigo. Lo levantó, tomándolo tan fuerte que pensé que iba a romperse, y murmuró teletransportación random. Él nos miraba con odio, incluso cuando su cuerpo desapareció en una ráfaga de luz azul. Cuando la luz desapareció, un silencio amargo se propagó a través de la plaza. Los espectadores parecían estar aturdidos por la rabia de Cradil, pero pronto abandonaron el lugar en pequeños grupos. Asuna y yo fuimos finalmente los únicos que quedamos. ¿Qué debo decir? Ese pensamiento daba vueltas y vueltas en mi cabeza, pero como yo había estado viviendo solo desde hace 2 años, nada útil vino a mi mente. Ni siquiera me sentía seguro de haber hecho lo correcto. Entonces Asuna finalmente se alejó y empezó a hablar con una voz frágil. Lo siento. Te he metido en esto. No estoy bien, pero tú estarás bien. Sacudiendo su cabeza lentamente, la sublíder del mejor gremio dio una alegre pero débil sonrisa. Sí, creo que también tengo la culpa por hacer cumplir las reglas a todas las personas tan duramente para así pasar el juego más rápido. Creo que no puedes hacer nada al respecto. Si ellos no tuvieran a alguien como tú, el avance sería mucho más lento. Bueno, eso no es realmente algo que un solista perezoso como yo debería estar diciendo. No quise decir eso. Ya ni siquiera sabía lo que estaba tratando de expresar, así que empecé a declarar cualquier cosa que viniera de mi cabeza. Así que, nadie podría decirte nada acerca de que estés tomando un respiro con alguien tan imprudente como yo. A esto, Asuna parpadeó un par de veces con una expresión confusa, luego sonrió con cierta amargura y suavizó su rostro. Bueno, te daré las gracias. Entonces voy a disfrutar de este día tanto como me sea posible.
Te voy a encargar la posición de delantero. Se dio la vuelta enérgicamente y comenzó a bajar por el camino que conducía fuera de la ciudad. ¿Qué? Oye, La delantera se supone que debe tomarse por turnos. A pesar de que me quejé, solté un suspiro de alivio y seguí a ese pelo castaño que se agitaba suavemente. Capítulo 8. El aire que rodeaba el camino a través del bosque era cálido. Era casi como si la oscura sensación que había estado presente en este lugar anoche hubiera sido solo una ilusión. El sol de la mañana brillaba entre las ramas, creando dorados pilares de luz, por entre los cuales las mariposas revoloteaban. Tristemente, todo esto eran solamente efectos visuales, por lo que no podías atrapar ninguna aunque la persiguieras. Mientras hacía crujir la suave maleza bajo sus pies, Asuna dijo en broma. Siempre llevas puesto lo mismo. Miré mi cuerpo. Un holgado abrigo negro de cuero, un par de pantalones y una camisa del mismo color. No tenía prácticamente ninguna armadura de metal equipada. Bueno, ¿y qué? Si tienes suficiente dinero para gastarlo en ropa, es mejor que compres algo de comida. ¿Hay alguna razón práctica por la cual siempre vayas todo de negro? ¿O es solo una expresión de tu personalidad? Bueno, ¿qué hay de ti? Siempre llevas esa cosa blanca y roja. Al hablar, empecé a escanear el área por la fuerza de la costumbre que había adquirido sin siquiera meditarlo previamente. No había ningún monstruo cerca. Pero no puedo hacer nada respecto a ello. ¿Es el uniforme del GRU? ¿Por qué? Espera un poco. Levanté mi mano ligeramente e interrumpí a Asuna. Había un jugador en el borde de mi área de exploración. Mientras me enfocaba en el área detrás de mí, numerosos cursores verdes comenzaron a parpadear, mostrando que allí había un montón de jugadores. No había ninguna posibilidad de que se tratara de un grupo de bandidos. Los bandidos siempre iban tras los jugadores, que eran más débiles que ellos, por lo que, muy raramente eran vistos cerca del frente de batalla, donde se encontraban todos los jugadores más fuertes. Más allá de eso, cuando un jugador cometía un crimen, su cursor se tornaba naranja y no volvía a ser verde en un buen tiempo. Lo que me preocupaba era su número. Invoqué el mapa del menú principal y lo puse en modo de exposición para que Asuna también pudiera verlo. El mapa del área fue aumentado por mi escaneo y mostró los cursores verdes. Había 12 de ellos. Son muchos. Asentí ante lo que Asuna había dicho. Habitualmente, cuando habían demasiados miembros en un equipo, se hacía más difícil pelear en conjunto, por lo que 5 o 6 era el número típico de jugadores. Mira esa cantidad. La multitud de luces que se dirigían rápidamente a esta dirección marchaba en ordenadas filas de 2. Tal vez en una mazmorra peligrosa sería normal, pero era extraño ver un grupo uniforme tan grande en el campo. Si pudiéramos ver el nivel de los miembros, podríamos ser capaces de decir qué estaban haciendo, pero los jugadores ni siquiera podían ver el nombre de otros jugadores con los cuales se encontraban por primera vez. Era un sistema por defecto creado con el fin de prevenir que se haga PK-35 con demasiada libertad, pero esto también no nos dejaba más opción que adivinar su nivel basándonos en su equipamiento. Cerré el mapa y miré a Asuna. Tendremos que echarles un vistazo. Escondámonos detrás de los árboles hasta que hayan pasado. Sí, tienes razón. Asuna asintió con una expresión seria. Subimos a un pequeño montículo y nos agachamos detrás de unos matorrales que eran más o menos de nuestra altura. Era una buena posición para observar al grupo mientras pasaban. Asuna repentinamente miró su ropa. El uniforme blanco con rojo resaltaba bastante entre las plantas verdes. ¿Qué debo hacer? No tengo ningún otro equipamiento. Los sujetos estaban bastante cerca ahora. Ya estaban entrando a nuestro campo de visión. Discúlpame por un momento. Abrí mi abrigo y cubrí a Asuna con este. Asuna se quedó mirándome unos instantes pero me permitió cubrirla. El abrigo no era tan bueno como para prestarle atención, pero daba un gran beneficio para el escondite. Con todo esto, sería bastante difícil que nos notaran sin una alta habilidad de scan. Bueno, no es muy bonita a la vista, pero es muy útil, ¿verdad? No lo sé. Están aquí. Susurró Asuna y puso un dedo sobre sus labios. Me agaché aún más y el sonido de pasos llegó a mis oídos. Finalmente, pudimos ver al grupo subir por el sendero. Todos eran guerreros. Y usaban la misma armadura negra de metal y el mismo traje verde de batalla. Su equipamiento, íntegramente estaba compuesto de diseños prácticos, excepto por la sobresaliente pintura de un castillo en cada uno de sus escudos. En el frente, 6 tenían espadas de una mano y, en la parte posterior, 6 llevaban alabardas. Todos tenían sus visores sobre su cara, por lo que no podíamos ver sus rostros.
Mientras observábamos marchar a los 12 jugadores en perfecto orden, incluso comencé a pensar que eran un grupo de NPCs. Ahora estaba seguro. Se trataba de miembros del gran grupo que había hecho de la ciudad el primer piso su cuartel general, la Armada. Pude sentir cómo Asuna contenía su respiración. No eran enemigos para los jugadores comunes y corrientes. De hecho, podían ser considerados el grupo que había puesto mayor empeño en detener los crímenes en el campo. Sin embargo, sus métodos eran un poco rudos, y se decía que atacaban a los jugadores naranja, los cuales eran llamados de esta forma debido al color de sus cursores, tan pronto como los encontraban y sin hacerles ninguna pregunta. Luego les quitaban su equipamiento y los encarcelaban en las mazmorras del Castillo de Hierro Negro. Los rumores sobre el trato que la Armada daba a las personas que no se rendían y fallaban al huir, eran bastante espantosos. También eran conocidos por viajar en grupos enormes y tomar el control de terrenos enteros de caza, por lo que era bien sabido entre los jugadores que uno nunca se debía acercar a la Armada. Bueno, habitualmente operaban en el 50º piso e inferiores, haciendo a su grupo más fuerte y manteniendo el orden, así que era extraño encontrárselos en el frente de batalla. Mientras mirábamos en silencio, los 12 guerreros fuertemente armados desaparecieron en el bosque entre los sonidos que producían sus armaduras y botas. Tomando en cuenta que todos los jugadores habían conseguido tener entre sus manos el software, se podría decir que todos los atrapados dentro de SAO estaban obsesionados con los videojuegos, y eran una raza que no tenía ninguna clase de conexión con la palabra reglas. A pesar de eso, el hecho de que esos jugadores aún así mostrasen movimientos tan sincronizados era increíble. Ellos incluso podían haber sido la unidad más fuerte de la Armada. Luego de asegurarnos de que ya no estaban dentro del rango del mapa, Asuna y yo dejamos salir un suspiro de alivio. El rumor, es verdad. Le susurré a Asuna con mi abrigo aún sobre ella. ¿Rumor? Sí. Escuché en la reunión de gremios que la Armada estaba cambiando su modus operandi, y había comenzado a aparecer en los pisos superiores. Ellos fueron una vez un grupo que trataba de completar el juego, ¿cierto? Pero después del daño que recibieron al pelear contra el jefe del 25º piso, empezaron a enfocarse en fortalecer a su grupo y dejaron de pelear en el frente de batalla. Entonces, en vez de ir a los laberintos en un grupo inmenso como solían hacerlo y causar gran alboroto, optaron por enviar unidades de élite más pequeños e intentaron demostrar que aún procuraban completar el juego. El reporte supuso que la primera unidad aparecería pronto. Por lo que están dando a conocer su habilidad. Sin embargo, ¿están de verdad bien marchando así sin más a un área inexplorada? Parecían tener niveles bastante altos pero... tal vez van a intentar vencer al jefe. En cada laberinto, había un jefe que custodiaba las escaleras al piso siguiente. Ellos no se regeneraban y eran verdaderamente fuertes, pero la reputación y la popularidad ganada al vencerlos sería inmensa. Lo cual sería bastante efectivo para darse a conocer. Así que juntaron a esas personas. Pero eso sigue siendo estúpido. Nadie siquiera ha visto aún al jefe del 74º piso. Normalmente se mandan grupos de reconocimiento para analizar la fuerza y los patrones de ataque del jefe. Bueno, incluso los gremios unen sus fuerzas para derrotar a los jefes, tal vez ellos están haciendo lo mismo. No lo sé, bueno, ellos también deben saber que ir contra un jefe así no tiene sentido. Deberíamos apresurarnos. Espero que no nos crucemos con ellos allí. Me levanté, algo decepcionado por tener que dejar ir a Asuna. Asuna se estremeció al salirse. Ya casi estamos en invierno, yo también debería comprar un abrigo. ¿En cuál tienda compraste la tuya? H&M. Lo más probable es que haya sido una tienda de jugador en el área poniente de Algade. Entonces, llévame ahí cuando hayamos acabado la exploración. Dicho esto, Asuna saltó con gracia hacia el camino. La seguí. Debido al sistema, esta altura no era un problema para mí. El sol estaba casi en su punto más alto. Asuna y yo recorrimos el camino rápidamente mientras le prestábamos atención a nuestros alrededores. Afortunadamente, salimos del bosque sin siquiera habernos encontrado con un monstruo y un prado lleno de flores azules apareció ante nosotros. El camino pasaba directo por el prado, y al final de el área laberinto se erguía con orgullo. En la parte más alta de esta torre, debería haber un cuarto inmenso y un jefe estaría haciendo guardia en las escaleras que llevan al siguiente nivel, el 75º piso en este caso.
Si el jefe fuera vencido y alguien llegara al área habitable de la siguiente planta y activara el portal de teletransportación, entonces este piso sería despejado. La inauguración de la ciudad sería celebrada por una gran multitud de personas de los pisos inferiores que vendrían a ver la nueva ciudad, y todo el lugar tomaría vida como si allí hubiese un festival. En estos momentos, han pasado 9 días desde que la gente había empezado a explorar activamente el 74º piso. Ya era hora de que alguien descubriera al jefe. La torre era un edificio cilíndrico hecho de piedra caliza marrón rojizo. Este era un lugar en el que Asuna y yo habíamos estado en numerosas ocasiones, pero no podías evitar sentirte intimidado por su inmenso tamaño. Y aún así, ese tamaño era solo una centésima parte de Aincrad. Era un deseo imposible, pero, secretamente, quería ver el colosal castillo flotante desde afuera con mis propios ojos. No pudimos ver la unidad de la armada. Lo más probable es que ya hubieran entrado. Caminamos hacia la entrada, acelerando nuestro paso inconscientemente.